Kundalini Yoga y cómo yo lo he aplicado en mi vida. El Kundalini llegó a mí de una forma muy maravillosa, muy mágica, porque estaba atravesando un proceso de mucha incertidumbre, mucha confusión, incertidumbre amorosa, pero también incertidumbre en general respecto a la vida. Estaba en un proceso de titulación, no solo estaba nerviosa por el hecho de realizar mi tesis, sino también qué seguía después de eso, ¿no? Había muchísimo cuestionamiento. Después fue la pandemia y este hecho de ir hacia adentro cada vez estaba más profundo. Y fue con eso que apareció así de repente en YouTube videos de yoga. Y me resonó, comencé a hacerlos, trataba de aplicarme en mi práctica diaria y así fui teniendo un proceso de autodescubrimiento que me llevó hasta el Kundalini Yoga. Y las clases de yoga que yo veía eran como más energéticas, el estar realizando posturas como una clásica que es la postura de perro boca abajo, la cobra, todas esas posturas que en su momento me costaban muchísimo, que cuando apareció el Kundalini Yoga me parecían ejercicios más prácticos y muy energéticos, aunque fueran muy fáciles de realizar, movían mucha energía dentro de mí. Entonces, conforme más los comenzaba a utilizar, sentía una activación dentro de mí que nunca había sentido, y esta activación se conoce como la activación del Kundalini, entendiendo la Kundalini como tu energía vital, tu energía creativa. E incluso he visto videos de TikTok que comparten como que se siente una activación tipo como cuando tienes un orgasmo, y es que a través de respiraciones o a través de la entonación de mantras específicos creas un estado de vibración muy conectado con la energía creativa, y eso hace que puedas entablar un propio diálogo con tu sabiduría y con tu intuición. Entonces estaba comenzando a sentir todo esto, que era una activación muy profunda que fue haciendo que me metiera más en estos temas, que tratara de descubrir qué era el Kundalini, qué era el yoga, y a partir de todo ese descubrimiento topé que el Kundalini es esto que te mencionaba, que es la activación energética de tu ser, y el yoga refiere a una palabra en sánscrito que habla sobre la unidad, el volver a la unidad. Y en el Kundalini Yoga la referencia que más se utiliza respecto a los ejercicios que se van realizando es pensar al Kundalini como una serpiente enrollada representada por nuestra columna vertebral. Entonces se habla que por distintas situaciones, por miedos, por heridas, por traumas, por toda esa socialización que nos atraviesa a cada uno y cada una de nosotras, esta serpiente se puede ver como cada vez más enrollada, cada vez más hacia adentro. Y eso implica que no se sienta en su poder, que no se sienta en su fortaleza, y cada uno de los ejercicios que realizamos es para que esa serpiente pueda desenrollarse y alcanzar la elevación, es decir, que conecte con cada uno de sus centros energéticos hasta llegar a su coronilla y alcanzar la conexión con la fuente divina. Eso refiere a la elevación, por eso me gusta esta palabra de Kundalini Yoga, y así le quiero dejar a mis clases que van a estar enfocadas desde el Kundalini Yoga, porque me gusta entender como esta reflexión que te comparto respecto a la serpiente enrollada que habita en cada uno de nosotros, cada una de nosotras, y que buscamos la unidad a través de esta ascendencia que va teniendo nuestra serpiente, nuestra columna vertebral. Alcanzamos la unidad con todo, con la fuente creativa, y por eso las prácticas que estoy compartiendo de Kundalini Yoga están enfocadas en alcanzar esa elevación y esa unidad para que podamos empezar a darle vida a nuestras ideas e impulsar nuestros proyectos, porque como te decía, la energía Kundalini refiere a esta energía creativa, esta energía que va más allá de estructuras específicas, que va más allá de la mente, de esa lógica racional y súper progresiva, va más allá de eso, va a una conexión muy íntima, y desde que empecé a tener esta conexión íntima he sentido más claridad en mis ideas, han venido ideas muy poderosas, pero también aparece un impulso de cómo materializarlas, porque luego es la incertidumbre de ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y todavía esta incertidumbre llega a aparecer en mí, pero conforme más me comprometo con mi práctica de conectar conmigo misma, aparecen señales, aparecen guías, aparece mayor claridad de tengo que hacer esto y entonces esto, pero es una organización que viene muy interiormente, desde mi sabiduría, y por eso quiero poner al servicio estas prácticas entendidas desde el Kundalini Yoga, porque la intención es alcanzar esa elevación para que cada alma pueda conectar con su alma creativa y desde ahí expandir su ser y expandirse en colectivo.
Y contándote lo de mi historia, pues después de ver videos en YouTube, de cada vez investigar más prácticas de Kundalini, de dónde viene, qué es, cómo activarlo, mágicamente también apareció aquí cerca de mi casa, a pesar de que en mi casa yo nunca había visto nada respecto al Kundalini Yoga, ni siquiera sabía qué era. Iba caminando por aquí cerca y había un letrero de clases de Kundalini y yo, ¿qué? Real eran las sincronicidades de la vida ocurriendo. A esto me refiero como cuando entregas tus deseos al universo y aparecen señales que te van guiando. Y pues tomé esas clases, tuve una maestra muy poderosa que me compartió enseñanzas muy interesantes respecto al Kundalini y ahí fue cuando fui reforzando mi práctica. Posterior a ello comencé a darme mis propias prácticas porque pues yo me sentía muy bien cuando realizaba esas prácticas con la maestra, pero también había como de repente este querer yo apropiarme de los movimientos de mi cuerpo, de empezar a dialogar en sus movimientos, en cómo podía realizar movimientos específicos que me ayudaran a conectar con lo que estaba sintiendo, porque al final cada quien es el propio sabio, la propia sabia de su cuerpo. Cada quien, conforme más se mete en su práctica, puede ir identificando en dónde hay ciertos bloqueos, y eso me llevó a comprometerme en mi propia práctica y a descubrir posturas específicas que me ayudaban a alcanzar estados de meditación muy trascendentales y muy conectados con la vida. Entonces por eso te compartí esto del inicio, de que mi práctica de Kundalini Yoga sí corresponde a muchos ejercicios que desde el Kundalini Yoga se hacen, pero también hay una readaptación propia, y que considero que eso es fundamental para que esa sabiduría que vamos tejiendo en colectivo cada vez sea más expansiva, porque cada persona desde su contexto, desde sus posibilidades y desde sus tiempos va complementando esa sabiduría que nos han ido dejando los maestros ascendidos. Y por eso pongo al servicio toda esta información, porque la energía Kundalini está presente en todas las personas. La cuestión es qué tanto nos permitimos conectar con ella, porque no se nos ha enseñado a conectar con esta energía que somos. Y el Kundalini refiere a reconocer este cuerpo como un vehículo fundamental para alcanzar la trascendencia en esta realidad. En esta realidad materializada tenemos un cuerpo que está formado a través de la energía. Este cuerpo simplemente es la materialización de nuestra energía. Por eso los chakras o los centros energéticos están en nuestro cuerpo, y en el Kundalini se reconoce desde la columna vertebral. Por eso esto de la serpiente y de alcanzar su elevación, porque la elevación se alcanza cuando logramos que estos centros energéticos establezcan una conexión íntima y lineal, sobre todo lineal, porque si tenemos un chakra bloqueado, el otro también se verá perjudicado. Y a mí me sorprendió cuando empecé a escuchar esto de los chakras, porque trataba de llevarlos a mi propio contexto, y se hablaba del chakra en conexión con la raíz, nuestro primer chakra, y tiene que ver mucho con el placer de estar vivas y enraizadas a la vida, que tanto eso puede estar condicionado por nuestra socialización, por nuestro contexto, por nuestra historia. El plexo solar, el corazón, que tanto estamos abiertas a la vida, al recibimiento, a la apertura ante el mundo. El cuello, la capacidad de expresar nuestras palabras, nuestras ideas, de tener el valor de hacerlo. La intuición, de no confundir la intuición con la ansiedad, de estar conectadas con algo más allá de nosotras que sea la guía. Y eso tiene que ver mucho con la sabiduría interna, porque la fuente creativa habita dentro de nosotras. Basta conectar con ella y desde ahí iremos recibiendo esa guía. Entonces el Kundalini es todo un trabajo, y me gusta seguirle llamando Kundalini Yoga a pesar de que yo haya hecho mis reacomodos y mi apropiación desde mi contexto, pero me gusta llamarlo así por esta unidad que podemos llegar a alcanzar y que me sigue sosteniendo cada día, porque cada día se mueve distinta energía. Estos centros energéticos continuamente se están moviendo, y no es de un día de ya los limpié, ya los depuré, ya la energía fluye, porque vuelven a pasar cosas. Somos seres humanos habitando esta realidad que puede ser un juego, que puede ser una Matrix, pero que continuamente nos está moviendo y nos está afectando mucho. Por eso es importante tener esa práctica que nos sostenga todos los días y que se vuelva impulso y sobre todo guía para ir por aquello que queremos, para crear la realidad que deseamos, para creer y crear, para confiar en nuestros sueños. Es todo un proceso de sostenernos desde nuestra propia energía. Y esto de los chakras me gusta cómo funciona, porque es entenderlo de una forma ascendente, y que si cada uno de nuestros chakras los permitimos depurar y regenerar continuamente, va a permitir que la energía fluya directo, una energía que viene desde arriba, que se entrelaza entre nosotros y llega hasta el centro de la tierra. Responde a una energía entrelazada con el todo, y eso es lo que nos da impulso para creer y para crear. Y te
juro que para mí ha sido muy fundamental sostener esta práctica porque ha habido procesos de mucha incertidumbre, sobre todo ahora que estoy en mis procesos creativos, de reconocerme artista, de empezar a realizar aquello que quiero, de comprometerme con ello y sobre todo de disciplinarme ante mi proceso. Y antes la palabra de disciplinar me causaba mucho conflicto porque tampoco quería responder esta lógica de disciplinamiento bajo un entendimiento capitalista en el cual nos exigimos a alcanzar, a siempre sacrificarnos, a dar lo mejor de nosotros, a nunca descansar. Esa palabra no me conflictuaba mucho. Pero ahora entiendo la disciplina como inspiración de levantarte todos los días y de tener esa motivación de estar haciendo algo que te apasiona y que te nutre, que va a haber momentos de descanso, pero siempre va a haber esa inspiración de continuar, esa guía de saber cómo hacerlo, cómo impulsarlo. Y esa inspiración la he conseguido en mi práctica. Cada día que hay confusión, cada día que hay incertidumbre, vuelvo a mi práctica, vuelvo hacia mí, vuelvo hacia mi conexión, y es cuando hay claridad, cuando hay descanso, cuando me permito tomar esos tiempos de reflexión y regreso con un impulso más fuerte para con mis proyectos. Eso me ha ayudado a cada vez darle más voz a mis ideas, darle cada vez más planeación, más estrategia. Es todo un proceso del cual sigo aprendiendo, pero que en mi práctica me estoy sosteniendo día con día. Y por eso pongo al servicio mis prácticas de Kundalini Yoga para las personas que les resuene empezar a conectar con sus centros energéticos desde el Kundalini Yoga, pero también desde una forma espontánea para conectar con su creatividad. Este espacio es para ti. Desde el día de mañana estaré compartiendo Kriyas. Cada día Kriyas se reconoce como una práctica con distintos ejercicios de movimientos corporales y activaciones energéticas. Entonces a cada miércoles habrá una activación energética que estaré compartiendo aquí en el canal. Dale en la campanita para que te llegue la notificación cada vez que estos videos estén arriba, y pues los pongo al servicio para que puedas dialogar con eso y tú misma descubras todo esto que te estoy hablando, tú misma lo sientas en tu vida, sientas cómo van apareciendo esos cambios cotidianos, esos cambios sustanciales en tu energía. Y para eso también te recomiendo ser muy continua con tu práctica. Por eso quiero subir un video cada miércoles para que ese video te sostenga a lo largo de la semana. Esta práctica trata de hacerla todos los días a lo largo de la semana. Ya después tendrás otro video y ahora este video acoplarlo a lo largo de la semana, y así sucesivamente, para que en serio puedas ver los resultados que va trayendo en tu energía sin que yo te lo diga. Tú lo vas a ir viendo y descubriendo en tu propia realidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Te envío un fuerte abrazo y, como siempre, que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Nos vemos pronto, alma creativa.